Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. No olviden, ¿no es cierto?, que es importantísimo tener más paciencia. De esta manera tenemos menos pacientes. A cuidarnos, chiquillos, a cuidarnos. Tenemos que cuidarnos, todos tenemos que cuidarnos. La situación no está fácil, no solo en el mundo, sino aquí en Arica ya tenemos muchos casos. Entonces tenemos que cuidarnos, ¿ya? Bien, para esta semana tenemos la clase 7, cambios políticos y económicos religiosos del mundo moderno. Es más o menos una introducción de lo que se vamos a ver. Vamos a ver los cambios políticos, los cambios económicos y religiosos de este mundo moderno que comienza a aparecer. Y luego vamos a ver las transformaciones políticas, ¿vale?, en relación a lo primero, transformaciones políticas del Estado moderno. Pues bien, eso es lo que vamos a hacer o van a hacer esta semana. Veamos, cambios políticos, económicos, religiosos. Allí van a hacer, en esta clase, la clase 7, van a hacer y responder las consultas 1, 2 y 3 de la página 23. ¿Ya? ¿Perfecto? ¿Se entendió? Entonces, más bien es una introducción a lo que se está viendo. Allí, ustedes van a ver la organización espacial, aparece un mapa espacial, que es, en otras palabras, en qué lugar se está desarrollando, que básicamente es Europa, y además hay una organización temporal, vale decir, el tiempo que ha transcurrido. Entonces, veamos en primer lugar la organización espacial. Vemos el mapa, que está ahí un mapa mundi, nos corresponde a Europa, y aparece algunos puntos señalados allí. Pero ahora vamos a ver la organización temporal. Si ustedes ven, ahí aparece 1450 y aparecen algunos hechos que son importantes, como por ejemplo la caída de Constantinopla. Luego aparece el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, lo que significa la unificación de España, y con ello posteriormente el descubrimiento de América. Ahí aparece una serie de otros datos que son importantes. Ahí aparecen datos políticos, datos económicos, datos religiosos, que es lo que ustedes deben de visualizar. Y las preguntas tienen relación con la pintura. Y dice, ¿qué elemento te llama la atención en la escena presentada y por qué? Si ustedes se fijan, es una escena que aparece reina, hay algunos elementos, no sé, me atrevo a decir un globo terráqueo, la posición de la mano sobre el globo terráqueo, eso quiere decir mucho, aparecen unos barcos, aparece una corona. Bueno, ahí ustedes tienen que describir lo que aparece allí, o que lo que llama a ustedes la atención. ¿Y por qué le llama la atención? ¿Cómo se representa el personaje y qué elementos lo rodean? Bueno, un poco ya algo le dije. Recuerden, ¿no es cierto?, que esto corresponde al retrato de la reina Isabel I de Inglaterra. Es una pintura, pues está representando una reina. ¿Cómo se relacionan estos elementos con el personaje? A lo mejor a algunos le va a llamar la atención la vestimenta de la reina, etc. ¿Por qué cree que el pintor eligió estos elementos para incluirlo en la pintura? ¿Por qué eligió estos elementos? Siendo ella reina, ¿por qué eligió estos elementos? ¿Qué importancia tienen estos elementos para colocarlos allí, ¿no es cierto?, en este retrato, en esta pintura? ¿Se entendió? Eso es lo que tiene que haber hecho en esta clase número 7. Pero vamos a detener un poquito más en las transformaciones políticas del Estado moderno, que correspondería, ¿no es cierto?, a número 8. Si ustedes ven allí en su texto, aparece lo que significa Estado moderno. Cuando hablamos de Estado moderno, ¿por qué Estado? Voy a detener aquí. ¿Por qué Estado moderno? Porque antes de eso venimos de la Edad Media. En la Edad Media no están todavía los estados como nación. No existen los países. Ahora, ¿dónde comienzan a aparecer los estados modernos? Es a partir de esta época. O sea, empieza a aparecer Francia, España, Inglaterra, Alemania, etc. Ahí empiezan recién a formarse estos estados modernos. Y la definición que aparece dice: organización política que se caracterizó por poseer un gobierno centralizado, fronteras definidas
entre otras características. Eso significa, ¿no es cierto?, que es lo que hoy día entendemos como un Estado o un país. Luego hay otra definición que es nación, que nos tiene que ver esa definición con lo mismo que Estado. ¿Por qué? Porque la definición que aparece allí es un grupo de personas unidas con distintos vínculos en común, materiales, históricos, culturales, religiosos, etc. Eso no quiere decir que tenga un territorio propio. Por darle un ejemplo, el mundo aymara es una nación, pero no tiene un territorio propio. Existen en Chile, existen en Argentina, existen en Perú, existen en Bolivia. Todos son aymara, pero no poseen un territorio propio. Sí poseen una lengua común, posee un pasado histórico común, costumbres que pueden ser comunes, pero no es una nación que tenga un territorio propio. La nación que tiene un territorio propio es un Estado. Luego aparecen allí también las ciudades-estados, vale decir, pequeñas ciudades que son gobernadas por ellos mismos. Eso significa una ciudad-estado, recuerden, eso lo vimos con Grecia. Y república es una forma de organización del Estado en que la máxima autoridad es elegido por los ciudadanos o el parlamento por un periodo determinado. Si esto aparece, por ejemplo, en Inglaterra. Si bien es cierto, existe una reina o un rey, pero existe un parlamento y este parlamento es elegido. Y existe además una constitución que delimita los poderes de los reyes. Empiezan a aparecer todo esto durante esta época moderna. Eso es más o menos lo que está hablando esta lección. Pero hay algo que es importante que nosotros, o que yo quiero destacar. Durante la Edad Media, básicamente existían dos clases sociales. La nobleza, los caballeros, el rey, todo eso, la nobleza, y existía además el clero, la iglesia. Lo demás, el pueblo, los campesinos que habitualmente eran, no tenían ningún derecho, eran prácticamente esclavos. Pero a partir de esta época, a partir de la negociación y cuando empieza a aparecer el comercio, comienza a florecer una nueva clase social y esta clase social se denomina burguesía. Burgo es ciudad, es habitante de la ciudad. Por lo tanto, esta burguesía comienza a tener mucho poder económico porque son en la gran mayoría comerciantes, comienzan a crear bancos, comienzan a darle préstamos a los reyes, por lo tanto esta burguesía comienza a adquirir mucho poder y además son los intelectuales. Eso quería dejar más o menos claro para posteriormente responder alguna consulta. Allí, ¿qué quiero que responda? La parte 1, 2, 3, eso ya de alguna manera ustedes lo han hecho. Si quieren hacerlo, háganlo, pero a mí me interesa que concluyan qué continuidad de cambio se identifican en la organización político-social de la época moderna con respecto a la medieval. Mirando todo esto y haciendo un análisis, ustedes tienen que decir qué continuidad, qué es lo que hay desde la época medieval y qué hay cambios en relación a la organización política y social de la época moderna. Cambia la organización estatal, hay nuevos grupos sociales, pero en cuanto a lo que podrían ustedes señalar, que lo que se mantiene es el poder de alguna manera los reyes. Aún más, en esta época el poder de los reyes es mayor que en la época medieval. Ahí los dejo, ¿no es cierto?, para que ustedes desarrollen las actividades para esta semana. Chiquillos, cuídense. Se los pido, ¿no es cierto?, porque la manera en la que ustedes se cuidan están también cuidando a otros. Nos vemos la próxima semana.